no la grabamos, empezamos a grabar a partir de ahora, y bueno, si se van sumando, los vamos integrando a la reunión. En principio, bueno, vamos a compartir pantalla. Esta semana, como sabrán, estamos iniciando la unidad 3 del programa, ¿sí? Acá en la pantalla lo que hice es una captura de pantalla del aula y claramente están los punteados, como en todas las semanas que venimos desarrollando, primero los contenidos, que es tal cual los contenidos que aparecen en el plan de trabajo, y la bibliografía, ¿sí? Tenemos otro compañero o compañera que se ingresa. Como verán, en la unidad 3 es aprendizaje, desarrollo y educación, la agenda contemporánea de problemas entre aprendizaje y desarrollo en contextos educativos, giro contextualista y enfoques socioculturales. Esta unidad es nodal en nuestra asignatura, y yo comentaba en el grupo de trabajo reducido de la cátedra, que es un poco como ¡pum!, un golpe a tierra, porque el decir teorías para los estudiantes y estudiantas a veces es como pesado, vienen de dos temáticas que resultaron muy motivadoras, muy contemporáneas, muy actuales, como es, por un lado, el tema de lo que tenga que ver con la autoridad emancipatoria en un sentido, y después con el ESI, que claramente están todos muy involucrados. Con lo cual esta es un poco, a lo mejor, cuesta arriba, pero es, como les decía, central, y además tenemos conceptos como aprendizaje, como desarrollo, que muchas veces están naturalizados, y siempre tenemos que reflexionar acerca de que un hecho psicoeducativo, a todo hecho psicoeducativo subyace una concepción más o menos implícita de lo que entendemos por aprendizaje, de lo que entendemos por desarrollo, y si a eso le sumamos a su vez que se trata en un contexto escolar, también tenemos que desnaturalizar las imágenes o concepciones o ideas previas que muchos de los estudiantes tienen sobre lo que es una escuela, ¿no? Ustedes habrán visto entonces que para esta unidad son indispensables ciertos conceptos y ciertas temáticas que se abordaron o se empezaron a abordar en la unidad 1 del programa, en la unidad 1, que es la clase 1. O sea, en estas 2 semanas, como que se trabajaron temas súper interesantes, pero que los trae a aspectos centrales psicoeducativos, ¿no? Los otros también lo son, digamos, pero hay que deconstruir o desnaturalizar la mirada sobre estas cuestiones. Luego, en el aula también tienen diferentes, en la sección del teórico, tienen por un lado el PPT del teórico con audio, que para los que no pueden acceder por conexión o por diferentes cosas al PPT con audio, que es pesado y a lo mejor les cuesta bajarlo, tienen en la carpeta de actividades optativas un PPT, que es solo PPT, y el audio por otro lado, ¿no? Y después hay dos, bueno, ya lo habrán visto, pero de todos modos os explico antes de entrar directamente al PPT. Hay dos ítems que son muy interesantes, que es el aprendizaje natural o espontáneo. Es un ejemplo de cómo se regularizan los pibes de determinada edad, regularizan verbos irregulares, que lo vamos a ver después en las diapositivas, y un videíto de 9 minutos, nada más corto, sobre Emilia Ferreiro, que hace un extracto de recorrido del trabajo en la conceptualización de la lengua escrita. Son como dos ejemplos así como muy contundentes de una génesis natural, que también es el tema de génesis natural versus génesis artificial, es el tema central del PPT, ¿no? Del presente participativo. Y un videito de 9 minutos también de tono Castorina, que acá claramente encuentran herramientas centrales para poder dar respuesta al presente participativo, que también después vamos a adentrarnos de qué se trata la consigna. Y en la carpeta de actividades optativas está
el videíto de Castorina también, el link ese, pero a su vez hay preguntas para que los pueden ayudar para dar respuesta a ese videíto. Hay una guía de lectura para el texto mío que está en la clase que hizo Rosana Baliño, una docente de la cátedra hace un tiempito, y está, bueno, creo que nada más. Bueno, aquí este es el inicio del PPT de la clase 4, que como ven dura hasta el sábado y ellos van a presentar el presente en el tiempo y forma que ustedes consideren. La idea principalmente de las primeras diapositivas es retomar, como decía antes, los conceptos que vieron en la clase 1, ¿sí? Y entonces retomar este concepto que también vieron en la primera clase de prácticos, que es referirse al aplicacionismo que sufrieron todas las teorías psicológicas históricamente en el campo psicoeducativo, y especialmente algunas teorías como la psicogenética y a posteriori también que se implementó o se tomó en el contexto escolar la escuela. Entonces, en principio es cómo explicar un poco, en el audio del PPT lo explico y también está en el texto, cómo es, qué quiere decir esto de aplicacionismo, que es transferir al ámbito psicológico, al ámbito escolar, las teorías y que fueron creados en general para otros fines, o para fines estrictamente psicológicos, y se desconoció en su momento, no es actualmente, pero se desconocieron los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del dispositivo escolar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a mitad del siglo pasado, ciertos conceptos y categorías psicológicas se impusieron como meta a lograr, como objetivo pedagógico, ¿sí? Más avanzado lo vamos a ver más específicamente graficado en la teoría psicogenética. Este teórico, lo que quería decir, la teoría genética, que es la que se aborda centralmente en este PPT y en este teórico, ocupa prácticamente el total del teórico, y la consigna va apuntada hacia esta teoría porque no se ve ni en prácticos ni en otra clase durante la cursada. Sí, es el único momento que la ven, si bien todos los estudiantes cursaron epistemología y psicología genética previamente, son conocimientos que por ahí olvidaron, que no retomaron, y acá la intención es retrabajarlos para, digamos, tomarlas como herramientas posibles para explicar los fenómenos psicoeducativos. Acá tratamos de explicar la especificidad de los procesos de escolarización con los determinantes duros, y recordando a su vez que es un proyecto político sobre la infancia, el tipo de los contenidos curriculares hasta la dinámica de trabajo, las normativas que se van subiendo o dejando de lado, tienen netamente un carácter político. En este aplicacionismo que yo les comentaba al principio, que se dio en los inicios del campo que se creó históricamente, la disciplina psicología educacional, se aplicó sobre todo a aquellos que las teorías que tenían, que eran modelos genéticos. Acá siempre yo les aclaro a los cursantes, y por ahí no sé si ustedes lo vean en las respuestas que le mandan, que a veces asocian que son genéticos, entonces que tiene que ver con la herencia, con los genes. Y eso es indispensable aclarar, porque justamente las dos teorías que abordamos como paradigmáticas en esta materia, que son la genética, la psicogenética y la sociohistórica, están totalmente, se oponen totalmente a lo que es la herencia, ¿no? A los aspectos estrictamente vinculados con lo biológico o exclusivamente por los biológicos. Y son modelos genéticos porque hacen hincapié en los procesos del desarrollo y no en los resultados, ¿sí? Y estos modelos genéticos, como dice Vaquero en uno de sus textos, a veces generaron
prescripciones sobre las cuestiones a lograr o a alcanzar en determinado grado o a determinada edad. Entonces se convirtieron en prescriptivos más que en orientativos. Y si se alejaban de esos, de esos resultados de la investigación psicológica, o tomar, por ejemplo, los estadios piagetianos como que a tal edad tal cuestión, a tal edad tal otra, si no se alcanzaba a esa edad determinados resultados, se lo consideró sobre todo como déficit. Bueno, como les decía recién, los modelos genéticos que vamos a trabajar en la materia es la genética en esta sola clase y la sociohistórica, que se va a abordar prácticamente a lo largo y el desarrollo de otras unidades y en prácticos de esta semana centralmente, ¿no? Categorías esenciales de la teoría sociohistórica, por eso, o sociocultural, por eso no lo vamos a abordar tanto en esta clase. Como ven, tanto Piaget como Vygotsky, que son los autores y los que crearon cada una de estas teorías, nacieron en el mismo año, fueron contemporáneos, con lo cual uno puede pensar que entonces tuvieron posibilidades de interactuar. Uno piensa en el mundo actual en que hay congresos, simposios, interacciones constantes bueno, ni hablar de intercambios y de lo que permite la web, y que había una comunicación fluida entre uno y otro, pero claramente no, porque en el momento histórico y en el auge de estas teorías, por cuestiones geopolíticas que claramente ustedes todos interpretarán, no había comunicación, y Piaget nunca tuvo la chance de conocer a Vygotsky, porque además, desgraciadamente, Vygotsky murió muy joven, pero Piaget, en alguna de las tantas entrevistas que dio en su vida, más de divulgación, comentaba siempre que le hubiese encantado debatir con Vygotsky, que seguramente iban a tener más acuerdos que desacuerdos, o sea, las lecturas a veces deformantes que se iban haciendo a la distancia o por malas traducciones de uno y otro, se establecieron casi a posteriori de uno y de otro de estos científicos o psicólogos, se establecieron interpretaciones erróneas de lo que querían efectivamente decir. También yo comentaba la otra vez en la reunión que tenía con los docentes de mi grupo que la teoría genética tiene mala prensa entre los psicólogos y psicólogas, inclusive en algunos ya profesionales que están en el campo psicoeducativo. Yo lo ejemplifico casi como cuando decimos matemática en los chicos de primario o secundario, dicen, ay, no la entiendo, es difícil, o no me sirve para nada, o ya fue, ahora lo que está de onda otras teorías. Y la verdad, lo que a mí me parece importante en la clase es reconocer que la teoría genética no es algo estático y no se quedó exclusivamente con los descubrimientos o con las conceptualizaciones hechas en 1960 por Piaget o a posteriori por él mismo, porque inclusive el mismo Piaget reformuló muchos de sus conceptos centrales, y que inclusive a la fecha hay muchos post-piagetianos que hacen lecturas que son muy útiles para ser utilizadas en el contexto escolar, o que son herramientas válidas para conocer lo que sucede dentro del salón de clase. Porque tenemos que reflotar, y acá sí es importante que los estudiantes puedan volver a los conocimientos cuando cursaron epistemología y psicología genética, que la psicología genética, la piagetiana original, no la post-piagetiana, tenía un objetivo específicamente epistemológico, ¿sí? El objetivo de Piaget era la frase típica de cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento, pero le interesaba saber cómo avanzaban las ciencias en general. Y como era imposible encontrar una manera de, por método realmente experimental y empírico, reconstruir la historia de la ciencia, se encuentra una metáfora y algo comparable entre la evolución ontogenética y la filogenética. Y entonces se pone a estudiar a los chicos, a los pibes, creando la psicología genética, y entonces la psicología genética fue una herramienta
metodológica para abonar a su objetivo inicial, que fue epistemológico, no psicológico. Por eso no nos puede dar respuestas o no es una taxonomía de conductas a alcanzar por pibes a determinada edad, que ahora vamos a ver sobre lo estructural y lo funcional. Y acá por eso me importa que tengan claro todos que hay que refocalizar o reinterpretar, en este sentido el video de Castorina es muy claro, las tesis principales de esta teoría y reconocer que son válidas en la actualidad todavía. Piaget, hay una frasecita también en una entrevista que dio de divulgación que dice que el rol del psicólogo es antes que nada dar los hechos que puede utilizar el pedagogo y no ponerse en su lugar para darle consejos. Él claramente dice, bueno, así se produce el conocimiento, él apuntaba al conocimiento científico, pero de todos modos la idea es que el pedagogo es quien tiene que hacer la bajada didáctica y la bajada de enseñanza. O sea, su teoría no fue una teoría, no fue una teoría de enseñanza como se la mal utilizó y se la aplicó, inclusive más hacia final del siglo pasado, con los 80, pasó con la lectoescritura, que se toma la metodología de Emilia Ferreiro, por ejemplo, y tampoco su fin era la enseñanza de la lengua escrita, sino que era cómo se pasaba de unas hipótesis a otras a partir de los aspectos funcionales. También acá conviene reflotar que la teoría genética tiene dos como líneas centrales. Por un lado tenemos los aspectos funcionales y por el otro los aspectos estructurales. Los aspectos funcionales permanecen constantes a lo largo de la vida, pero vamos a ver que esas funciones al interior del contexto escolar son diferentes al funcionamiento o una génesis natural, como se sostenía en su momento. Hay una génesis artificial, como nos dice Piaget. Y por otro lado hay estructuras variantes, que son los famosos estadios. Y eso claramente es lo que se aplicó en el siglo pasado, en los años 60, y se tomaban los estadios como la parte nodal de la teoría, y en realidad es la menos relevante, ¿no? O sea, por eso ponemos que la teoría genética no está, el centro de interés de la teoría no está en las estructuras o estadios en sí mismos, sino en el mecanismo de formación de los mismos. Decíamos al principio que es un modelo genético que se apoya más o que reflota los procesos y no los resultados, ¿sí? Y los aspectos funcionales, los estructurales decíamos que eran los estadios, y los funcionales son la adaptación con los dos polos, que es la asimilación y la acomodación y la organización. Recordarán que Piaget fue biólogo la formación inicial fue de biólogo, llegó a la psicología por azar, por esta cosa de encontrar un paralelismo entre la filogénesis y la ontogénesis, y su formación básica de biólogo también la traslada a la denominación de los procesos básicos que él encuentra en el ámbito psicológico, y adaptación claramente es una terminología, bueno, los cuatro que aparecen acá en la pantalla son cuatro términos que vienen de la biología. La adaptación, la asimilación, recordarán que es la incorporación de un objeto en el metabolismo. Por ejemplo, si lo pensamos desde la biología, el ejemplo es como, hoy hay que actualizar tiempo, se va a cortar en un momentito, vamos a volver en un momentito. Asimilar, por ejemplo, lo comparaba en esa entrevista que daba, que yo puse un parrafito antes, un ejemplo de la zanahoria. ¿Sí? Cuando un conejo, una persona o un animal come una zanahoria, la modifica al masticarla, ¿sí? Y la asimila y se modifica el objeto. Cuando se acomoda, es que el organismo se modifica a partir del objeto. Vamos, ya no estoy viendo cuánto nos falta. Estamos viendo, yo acá me va, perdona, vamos a cortar. Quedan 9 minutos, Silvi. Ah, mira, y ahora ya no estoy viendo nada.
esperen que vamos ahí estamos. Pero ahora voy a compartir la pantalla, que ahora ya hice lío. Ahí la estamos acomodando. No veo todo cuando no veo el tiempo que me va quedando, pero gracias, Livia, por la data. ¿Ves que eso es esencial? Bueno, decía que entonces acomodación es la modificación de los esquemas de acción, ¿sí? Y asimilación y acomodación siempre van juntas. Cuando incorporo un objeto, por ejemplo, me como una zanahoria, me modifico la zanahoria, pero a su vez me modifico a mí misma metabólicamente. Entonces es una adaptación. Hay momentos del desarrollo que prima la asimilación sobre la acomodación, pero siempre dicen que son dos caras de una misma moneda, le gustaba decir a Piaget. Y la organización es la coordinación de los esquemas internos, es un proceso netamente interno, y ninguno de estos procesos los podemos visualizar, sino que se infieren a través de las respuestas de los pibes o de los adultos, ¿sí? Acá es una aclaración que puse que no está en el PPT de la clase. Cuando pongo un ejemplito que da Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky en el libro de los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, y que claramente les permite reconocer, a partir de inferencias, el funcionamiento de los esquemas de acción y de esta cuestión de asimilación y acomodación a partir de la regularización, que es regularización de los verbos irregulares en muchos chicos de 3, 4 años, y ustedes si tuvieron algún contacto con infantes de esas edades, podrán reconocer que le dice yo poní, o yo, ¿sí? O yo en vez de yo lo puse, o yo andé, o yo nací, y en vez de, bueno, de conjugarlos de manera regular. Y acá es que va generalizando su esquema de interpretación, o sea, resabio los pies, porque si bien no tienen conocimiento metalingüístico, pueden discriminar de una frase cuál es el verbo, cuál es la acción, y a partir de eso todas las frases que incluyen una acción las tratan del mismo modo. Hay como un esquema de acción construido, y ahí está la diferencia de lo que son los esquemas de acción. Todo lo que es una acción lo trato del mismo modo. Entonces yo poní, porque es un verbo, poner, al ser un verbo irregular, lo trato como si fuera un verbo regular. Entonces cuando los padres o los adultos dicen, ay, qué chistosito, se está equivocando, en realidad los pibes son más lógicos que lo que podríamos pensar, o podrían pensar muchos adultos, que encontró efectivamente esa palabra que es el verbo de una oración, sin hacer sin tener conocimiento metacognitivo ni gramatical, y los regulariza, los trata de todo el mismo modo. Y después realmente, a partir de la acción del otro, siempre empieza a modificar. Pero esta, por ejemplo, sería un buen ejemplo de aprendizaje natural, ¿no? Cómo se pueden inferir sus hipótesis, las va practicando, y después por reacciones alfa, beta y gamma, que no las vamos a ver en la clase esta ni mucho menos, va en principio tratando de acomodarla, su esquema, hasta que claramente ve que no encaja en el mundo que lo rodea y en las correcciones que hacen los adultos, y entonces la modifica. Pero sería este estilo lingüístico, este modo verbal de los pibes, de un ejemplo de génesis natural. Hablaba recién de lo que son los esquemas de acción. También acá está bueno, si tienen chance en la clase, en el Zoom que hagan o así, aunque de todos modos se ve en los textos que tienen de lectura, que interpreten también a acción en su sentido más, en el sentido piagetiano, ¿no? Acá no se trata de acción como movimiento, así como decía que no es modelo genético porque no se trata de genes ni herencia. Acción acá no se trata de movimiento, que también en su momento fue malinterpretado, y entonces para que los pibes aprendieran, lo que tenían que hacer era poner el cuerpo, moverse y hacer cosas manualmente, hasta inclusive. Y
si bien en algunos casos los aprendizajes implican una actividad física, acá acción o Piaget, el concepto de acción y de esquema de acción, que significa centralmente que es otorgar, la acción significa otorgar significado. A partir de los esquemas de acción que tiene construido tanto el niño como los adolescentes como los adultos, ese esquema de acción que le permita interpretar el mundo que los rodea. Siempre me gusta en los teóricos cuando son presenciales hablar de la tiza, que por ejemplo para nosotros los adultos escolarizados y alfabetizados, una tiza es algo para escribir en un pizarrón, o un marcador para escribir en el papel, o una lapicera, es algo para escribir, es un objeto para escribir, mientras que para un bebé, por ejemplo, es un objeto chupable, porque su esquema de acción construido es el de succión, por ejemplo, nada más, y el de prensión, en el caso de que lo agarre y lo chupe. Y empieza a categorizar el mundo a partir, el bebé, de objetos chupables y objetos no chupables. Chupa una tiza, eso va a ser para no chupar, y si es un objeto agradable, es un objeto chupable. O sea, es la manera de conocer el mundo. A partir de los esquemas que tengo construido, los pongo en práctica con los objetos que me caen. Y acá no solamente tenemos que hablar de objetos materiales, también de objetos simbólicos, como es la escritura. Vamos a ver, o no exclusivamente en esta clase, pero en un práctico creo que tienen algo de lengua escrita, y cómo hay una deformación de la interpretación del lenguaje escrito, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos avanzando. También cuando se le dan palo a la teoría psicogenética, y dice, lo que pasa es que la teoría piagetiana nunca valorizó el efecto de los demás, de lo social, de los otros. Acá otra vez es necesario refocalizar cuál era su objetivo de investigación, que era epistemológico, y no era explicar el mecanismo psicológico de conocimiento de los pibes en sí mismos. Y toma entonces, siempre Piaget abonó la idea de que hay 4 factores de desarrollo. Por un lado, los 3 tradicionales que venían de la historia hasta inclusive conductista previa, que es la maduración biológica. Claramente es necesario el desarrollo, sobre todo neurológico, para acceder a determinados aprendizajes. Acá también dice que la experiencia es esencial, la experiencia con los objetos y la experiencia tanto con materiales simbólicos como físicos, y el medio social, o sea, los demás. Pero dice que cada uno de estos 3 factores de desarrollo tradicionales son necesarios, pero no suficientes. Y que se necesita a su vez un cuarto factor que es creado por Piaget, que es el factor de la equilibración, que es el que regula el funcionamiento de los tres previos. La equilibración es un factor de desarrollo, pero a su vez también es una de las invariantes funcionales. A lo largo de toda la vida, además de la adaptación y la organización, está presente la equilibración. Acá también este término de equilibración podemos interpretarlo desde que viene de una extrapolación de terminología de la biología, ¿sí? Bueno, acá entonces esta cosa de refocalizar las tesis originales de la... Silvi, queda menos de un minuto, te aviso por si se corta. Sí, porque no estoy viendo, no sé. Ahora veo ahí abajito, lo que pasa que a esta altura de mi vida, Bueno, entonces cortamos acá, corto la grabación y después así enganchamos con la nueva, ¿les parece? Nos enganchamos en el mismo link, ¿sí?